7:40 de la mañana estamos de retorno en Altavoz en Radio Vital y en Movistar Televisión. Nos complace en presentar al doctor Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Cómo es usted, doctor Calle? Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor Calle? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Nos contó que viene preocupado. A ver. No, yo vengo preocupado por nosotros, o sea, la población, la gente, los colegios de abogados. La iglesia ya se pronunció, pero no le ha hecho caso, ¿no? Hace 6 meses. Sería bueno que se vuelva a pronunciar. Pero nosotros como ciudadanos, la central de trabajadores, los estudiantes, y hoy día me llama la atención que hay tanto aspirante a la presidencia, 52, 40 y tantos más partidos, de 40, ¿no? Sí. Y ninguno se pronuncie. Ninguno nos diga, parece que ellos viven su propia fórmula y no opinan sobre lo que está pasando. ¿Cuál ¿no? sería el pronunciamiento específico ¿sobre que qué? usted determina? Bueno, ya sobre las infracciones a la Constitución y los delitos que hay, avalaría un derecho de insurgencia. Yo creo que hace tiempo, y no voy a ser incoherente, yo creo que se ha debido ir a un adelanto de elecciones, ha debido una presión fundamental. Dina Boluarte nunca debió ser presidenta. Bueno, habría que revisar, mire, yo recuerdo que hay gran responsabilidad de los sectores, digamos, los más poderosos económicamente del país con representación en el Congreso, porque habría que revisar, yo recuerdo, a veces la memoria nos es ingrata, que cuando se estaba viendo el tema del presidente Castillo, sí, pues presidente Castillo, el profesorcito, en realidad también estaba en carpeta porque Cerrón ya había pasado, ya estaba fuera de carrera y se le estaba haciendo una acusación o pre-acusación en la Comisión de Constitución previa por efectos, por el Club Apurímac. Claro, no solo el Apurímac, 12 emolumentos porque no se había renunciado a tiempo a la RENIEC, en fin, procedía la vacancia o retiro en este caso, pero de repente, ¡blum!, todo quedó ahí y se concentraron en sacar al presidente de la República, ¿no? Por lo cual eso es sujeto de análisis y debates. Pero en realidad cuando digo yo, y venía pensando mi adolescencia, ¿no?, del golpe de Velasco. Entonces, ¿se acuerdan ustedes las intervenciones de las grandes haciendas y empresarios y qué sé yo? El robo monumental, ¿no? Y también, ¿no? Y no olvidemos que hubo una previa a la participación en la Comisión de Constitución de Diputados, que ya estaba aprobado al clan Ulloa, Rodríguez Pastor y militares por contrabando y todo eso. O sea, todas estas cosas independientes del programa ideológico recogido de la dictadura de Velasco del aprismo del año 31, pero independientemente de eso, a donde yo voy, no aprendemos la lección, y se lo digo con cariño a cantidad de amigos empresarios. No aprendemos la lección y después no lloremos como niños lo que no supimos defender como hombres. Me gusta esa frase, muy importante. Porque estamos empujando, traslade usted los espacios. ¿Le parece si vamos a un corte comercial que nos están pidiendo producción y regresamos en breve para seguir abordando sobre el tema? Vamos a una pausa y regresamos en breve. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. De lunes a viernes a las 10 de la mañana te llevaremos por una ruta de historias fascinantes con Ruta de Éxito. Sí, las experiencias de quienes con esfuerzo y creatividad han construido sus sueños. Y los expertos en negocios, marketing y finanzas te darán las herramientas para potenciar tu emprendimiento. Ruta de Éxito a las 10 de la mañana por Vital FM.
7:46 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Radio Vital y en Movistar Televisión, canal 33 y canal 733 HD. Estamos conversando con el doctor Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Calle, ¿qué le parece a usted que todo el Consejo de Ministros con la presidenta adelante salgan a defender al hermano de la mandataria? Esto no se ha visto, al menos es un ciudadano común, ¿no? Exactamente, tiene corona el hermano de la presidenta para que pueda salir en pleno los ministros y la mandataria a defenderlo. En los 200 años y pico de vida republicana no se ha visto, ni siquiera los virreyes defendían a sus hermanos, ¿no? Bueno. Entonces, fíjese, no, es que esto no deja de ser una broma, y yo hablo con los muchachos, quisiera que los jóvenes me escuchen, y los periodistas que quedan en libertad, con todo cariño, porque la prensa grande, grandes sectores, recuerdo siempre al mismo que sabe la guerra, que decía, a veces lo convierte en un vil oficio, y lo que yo asenté, y es una versión personal, es que el representante del pueblo ante atropellos y todo eso es el Congreso. Cuando no hay Congreso, ¿qué queda? La prensa. Y cuando ya no hay prensa, ¿qué queda? El pueblo. Hay una infracción exactamente ahí por esa decisión de emitir mire, no solamente habría infracción, vamos a ver por partes. De todos los ministros. Viene usted, mire, veamos por partes. Primero que la memoria debe ser grata. Tuve una posición, y no es cuestión de decir uno, sino que cuando hubo el debate del artículo 115 de la Constitución para que la presidenta gobierne por laptop, no sé. Exacto. Decía el argumento de que la presidenta, con justo criterio, pero no avala lo del 115, no estoy de acuerdo y lo podemos debatir, lo hice ese momento, pero el criterio era que el presidente no deja de ser presidente en ningún momento. Obviamente es el presidente de todos los peruanos, claro. Personifica a la nación, con banda o sin banda, ¿no es cierto? Es el presidente de la República. Hemos visto... yo no sé quiénes asesoren, siempre voy a eso, ¿no? La presidenta ha dicho, yo no en este momento, algo así. Claro, ¿no? Un ratito, como diciendo, me voy a sacar la banda en un ratito. ¿No? Ya, y no soy, en este momento no soy presidenta. O sea, se quita el sombrero. Ya no soy presidenta, y yo no diría que dice la Fuerza Armada en ese momento, porque en ese momento ya dejó de ser jefe supremo de la Fuerza Armada, claro, ¿no es cierto? Claro. Y dice, no, bueno, mi hermano, está bien, yo ese aspecto filial la felicito, pero no debe olvidarse que es presidente de la República, como no debe olvidarse un ministro o un futuro senador. ¿Y esto es pasible de alguna sanción? Por ejemplo, bueno, acá viene el tema, ¿no? Viniendo de la boca de la presidencia, del Ejecutivo, están los fiscales, yo lo llamo, donde están los fiscales de primera instancia para que analicen algunas cosas, y la Suprema, y los estudiosos penalistas. Podría entenderse que hay no solamente una interferencia, sino un entorpecimiento a la administración de justicia, porque tú estás, a ver, póngase usted de fiscal, yo no sé, claro, la fiscal suprema puede ser muy valiente, pero el presidente, todo un gobierno le está diciendo unos improperios bien fuertes, y les dice una palabra, no debe haber carpetas fiscales, no debe abrirse ninguna investigación, esto es irregular, qué sé yo. ¿Quiénes califican la irregularidad de una investigación en el Perú? Es el Ministerio Público. Los de la denuncia penal y el proceso, ¿quién lo sigue? Los jueces de la República. Entonces aquí le ha dado a todos, al Ministerio Público y al Poder Judicial, al sistema de justicia, felizmente no sé si al tribunal, pero a todo el sistema de justicia ha salido, y eso podría un fiscal interpretarlo. La presidenta, ese es otro tema que tengo una diferencia, dice que no puede ser investigada, no responde, pero hay una cosita, ¿no? No, pero sí puede ser investigada, solamente que no puede ser... Sí, pero en la forma que se ha pongamos planteado. En contexto, a ver, el Tribunal Constitucional ha dicho lo siguiente, que en atención a la Constitución del Estado, sí, claro, no se debe investigar a la presidenta mientras esté en funciones. Eso sí podría ocurrir cuando, digamos, termine su gobierno. ¿Esto ocurre? Mire, yo he escuchado a algunos con todo cariño y respeto. Uno se pone emocionado, es decir que no se puede investigar y que la Constitución lo dice. Usted lo acaba de decir, la literalidad, hay un principio de literalidad que lo rescatamos cuando interesa y cuando no interesa, no respeto. ¿Pero qué es exactamente lo que procede? Bueno, que no se puede acusar. ¿Ya? Y el no acusar no quiere decir que no se puede investigar. ¿No? Y los límites de la investigación es la que han tocado, y vamos a ver, pero no quiero perderme lo que Aarón ha dicho, claro, un minutito, ¿no? Sí. El artículo 128 de la Constitución, ya sabemos que la presidenta no puede quitarse la banda y decirle a los militares, yo ya no soy tu jefe supremo, claro, aunque sea por 2 minutos. Yo no personifico a la nación, por 2 minutos ningún peruano sienta que yo soy su presidente. ¿Ya? Soy una ciudadana como soy una hermana. Ciudadana que pelea una hermana. ¿Ya? Está bien, eso yo le digo meritorio en el aspecto afectivo, sentimental. Pero siendo así, incluso no hay un ciudadano que le diga al Ministerio Público, oye, cierra tus carpetas, estás excediéndote, ¿qué cosa es esto? Estás yendo contra la democracia.
Ahora, el artículo 128 de la Constitución, que es digno de interpretación, dice: los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presenciales que refrendan. Todos los ministros, todos, son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto a no ser que renuncien inmediatamente, ¿ya? Es decir, los ministros tengan problemas luego de este pronunciamiento público. Bueno, la Fiscalía, ellos tienen no hay, por ejemplo, inmunidad de los congresistas de arresto. Eso se dejó sin efecto, el artículo 93, ¿no? Sí. Y lógicamente la investigación no tiene los límites del 127. Claro. Y entonces yo me digo, estamos hablando de la parte judicial, procesal, ¿no es cierto? El derecho procesal, constitucional, si usted quiere, pero que nos lleva al licitud penal. Para mí, ahí, como le digo, en este momento habría que precisarlo, los estudiantes de Derecho Penal y los juristas dirían entorpecimiento de la Administración de Justicia, Podría ser. interferencia con la Administración de Justicia, Obstrucción en la justicia. abuso de autoridad, no lo sé, porque yo soy más fuerte que tú, aparente en este esquema, porque los poderes son separados y cada cual es un organismo autónomo, ¿no es cierto? Pero lo hay. Y podría abrirse en algún momento. Y ya no hay, fíjese lo que dice, dice, por si acaso, dice, ¿no? O de las leyes en que incurra o que acuerden en consejo, pero dice primero, son solidariamente responsables de todos los actos delictivos. Es decir, que hay un paquete de actos delictivos, habría que ver de este gabinete que se han paralizado en sus investigaciones, pero que hay actos delictivos según lo considera la Fiscalía. La presidenta hay que esperar a que termine su mandato, pero no los ministros, ni los funcionarios de otro nivel, ni los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Entonces fíjese usted, yo no sé, aparte de que políticamente, en otro tiempo ya no habría gabinete. El Congreso de la República, que está haciendo, no tiene autoestima, diría yo, porque de una forma como si no existiera. Porque ha sido censurado, ¿no? Es un ministro censurado. Podrían censurar también, hasta sin interpelación. Porque también, no digo, porque le pusieron un ministro censurado en otro gabinete, Bueno, esa es otra, ya, mire, bueno, esa es una cachetada a la dignidad. Nos referimos a Juan José Santibáñez. Yo quería ver su declaración, doctor. Entonces, para usted, los ministros han violado la Constitución al defender a Dina Boluarte. Bueno, y se encaminan hacia la ilicitud. Dentro de lo que dice la Constitución, asumen su responsabilidad. Es mi opinión muy humilde, pero creo que hasta un estudiante se daría cuenta, aparte del acto vejatorio que existe, porque fíjese usted, el artículo 1 dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su unidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y esa obligación es del presidente, del Parlamento, de todas las altas dignidades. ¿A dónde han llevado la dignidad? Ya hasta del Congreso. Exacto. Porque lo acabas de decir. Vayamos a eso ahora. Porque yo he escuchado decir, fíjense ustedes, a ver, claro, eso faltó claridad. O sea, cuando cae un gabinete, no se trata el solo hecho de que yo diga, a ver, tú de educación te vas acá, al único que no lo ven es al presidente, es otra cosa. Hablan de primer ministro, repito, no hay primer ministro existe, en el Perú. ¿no? Porque es un sistema presidencial. Presidente del ¿no? Consejo de Ministros. Bueno, lo ven él no es ministro. A él lo hacen, no sé si está de embajador, no sé dónde, pero lo cierto es que los rota, muy bien. Pero estamos hablando, a ver, queridos amigos, de ministros censurados por razones políticas, porque una mayoría parlamentaria no quiere ver, recuérdense ustedes, Luis Alba Castro, por ejemplo, insistentemente, bueno, lo censuraron, creo que renunció, porque los apristas han tenido ese gesto, ¿no? Renuncian antes de cualquier circunstancia de estas, incluso teniendo mayoría. Pero acá no se trata de que ha sido censurado, y eso el Congreso, ellos han votado pues por censurarlo. Ellos no lo han censurado por marxista, leninista o aprista, ¿no? Doctor Fernando Calle, estamos hablando de la situación de Juan José Santibáñez, quien fue censurado cuando era ministro del Interior. El más feliz del mundo. El más feliz del mundo, además ha estado trabajando de la mano con la presidenta Dina Boluarte. Trabaja de la mano. Y además, como sabe perfectamente, juró ante la presidenta Dina Boluarte también por un nuevo cargo, el Ministerio de Justicia. Esto, a ver, de una forma, cuando un ministro ha sido censurado, es porque ya no tiene, pues, el voto de confianza, en todo caso, del Congreso, ¿no? ¿Y cree usted que el Congreso debería hacer algo para sacarlo nuevamente? Bueno, obtener algo de dignidad, ¿no? Para empezar, porque, repito, la censura no fue porque uno es un líder político o de joven reventaste cohetes por tu equivocación. Él ha sido censurado por corrupción.
y por actos ilícitos que está paralelamente investigado en el Ministerio de la Fiscalía. Entonces, si tú eres parlamentario y estás viendo que lo están investigando profundamente y hay pruebas aparentemente muy sólidas, ¿cómo admito que me lleven un ministro en esas circunstancias? Ahora, segundo, ya, no lo admití, lo saqué. Y ahora me lo vuelven a poner. Por eso ya se lo traslado y a usted debe preguntarle a los brillantes parlamentarios que tenemos y que nos digan cómo valoran su dignidad, cómo valoran su alto ego frente a una circunstancia. ¿Qué hay detrás, cree usted, para que la presidenta Boluarte confíe, ratifica y mantenga a Juan José Santibáñez en el cargo? Bueno, hay la confianza de que no habemos instituciones, es un poder oculto, un Estado fallido y que no hay población. Yo creo que los jóvenes y la población ya deben reaccionar y me referí antes a los colegios profesionales, a los periodistas, a las instituciones, porque este es un atropello no solo a la dignidad, sino a la Constitución y lo que llamaría... ¿Sabe? Ustedes han notado que aquí se habla cuando defienden, es una cosa risible, ¿no? Y los jóvenes, ¿qué pensarán? Nos trasladan. Pero no está probado el delito. Pero no hay pruebas de... Oiga, en política y para gobernante, tú no estás queriendo tener un delincuente que te gobierna. Hay un delito que se llama el delito ético, el delito moral, ¿no? Si hablamos de esa concepción que hace imposible que tú puedas ejercer un cargo público. Usted me dice que hay detrás la misma sensación que tengo hace mucho tiempo. Hay un poder oculto que en este momento creo que se va al fraude electoral con tanta facilidad, controlando todo, ¿no? Así es. Controlando todo. Doctor Fernando Calle, por favor, vamos a hacer una pausa, volvemos con usted en breve. ¿No? Estamos con Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Haremos la pausa, regresamos de inmediato. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. De lunes a viernes a las 10 de la mañana te llevaremos por una ruta de historias fascinantes con Ruta de Éxito. Sigue las experiencias de quienes con esfuerzo y creatividad han construido sus sueños. Y los expertos en negocios, marketing y finanzas te darán las herramientas para potenciar tu emprendimiento. Ruta de Éxito a las 10 de la mañana por Vital FM. Regreso en altavoz por Vital 91.1 FM, Tribu Televisión Canal 20, 33 y 773 Movistar Televisión. Doctor Fernando Calle, usted deslizó la idea de un fraude, pero ¿a quién beneficiaría este fraude? Bueno, es visible, ¿no? Como dice, había un cantante muy simpático, decía, lo que se ve no se pregunta, ¿no es cierto? Entonces se vislumbra. Ahora, es problema. Yo, la verdad, siento que no hay un candidato, nadie, me duele en el alma. El viejo partido que abracé desde niño, el Partido del Pueblo, ya debería haber salido, pronunciado, evitando toda esta situación que es dramática, ¿no? Fíjate, yo le voy a poner un ejemplo, y creo que el Partido del Pueblo lo tomará en cuenta, ¿no? Si los candidatos a la presidencia y vicepresidencia no postularían a cargos parlamentarios, le aseguro que tendríamos 4 partidos, o sea, si fuese por ley.
pero el mensaje moral lo puede dar un partido histórico y sus candidatos no postulan al Parlamento porque van en función de un ideal mayor de servir al país, de estar en un contacto con el país, ¿no? Entonces, tengo esa sensación, ¿no? Pero fíjense por qué. De acuerdo a la Fiscalía, ayúdenme ustedes, ayúdenme la población, un día anunciaron que había, creo, 48, 28, 38 congresistas investigados. ¿No es cierto? Esos 48 son los que eligen el tribunal, son los que eligen al defensor del pueblo y son los que están ahora pudiendo, si quisieran, si lo merecieran, no, estamos hablando de poder, podrían retirar a la fiscal de la nación, podrían, lo gracioso es que no retiran, por ejemplo, en la Junta, Consejo Nacional de la Magistratura, retiraron a un joven en 2 días, creo, por obviamente haber tenido una sentencia que no la comunicó. Pero el presidente de la Junta tiene no la misma sentencia. De la Junta Nacional de Justicia. De la Junta Nacional de Justicia. Y van 2 meses, 3 meses. Y para eso existe el control político del Parlamento. El Parlamento es el único organismo y el único poder del Estado que controla al Tribunal Constitucional y al Consejo Nacional, hoy Junta Nacional de Justicia. ¿Para usted el presidente de la Junta Nacional de Justicia ya debería irse a su casa? Bueno, para mí deberían tener la misma consideración que tuvieron con el anterior, ¿no? Porque sentencia que no se comunicó es sentencia. Entonces, pero pasó por una comisión, ¿no? Allá hay otro problema. Allá hay otro problema. Sistema de Defensa de Justicia, ¿no? Ese ya es un tema que se lo endoso a quienes han integrado la comisión, porque entonces, fíjese, la comisión, y yo por obvias razones no quiero ahondar, pero la comisión tiene secretarios, oficiales, presupuestos. Debería darse un informe. Y se le preguntó por eso también. ¿Cuánto ha costado esa gente que se supone han observado con lupa, ¿no es cierto? Han observado con lupa. Ese es otro tipo de situación. Ahí yo, por ejemplo, hago un hincapié. Y creo que todos los jóvenes estudiantes y los parlamentarios que son dentro de la luz, la brillantez que representan al pueblo, podrían haberse dado cuenta, ¿no? Para ser parlamentario, tú eres electo. Electo el día 26, entregas tus credenciales y juramentas, recién eres congresista. El presidente de la República es electo 2 meses antes, si quieres, y el día 28 de julio, en la que le toman juramento y le ponen la banda, es el presidente de todos los peruanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todos los lugares del mundo, tú antes de asumir un cargo de esta naturaleza, prestas juramento. La Junta ha juramentado, creo, 2 meses antes. No sé eso si tiene alguna curiosidad, ¿no? Esto no es pertinente. Bueno, no lo sé, se fueron de vacaciones y asumieron recién cuando correspondía. Lo razonable, y eso lo dejo a los estudiosos y sobre todo al control político, se supone que si juramentaban asumían de inmediato. No podían porque no había terminado el mandato del anterior. Entonces, ese es entre otras tantas cosas, ¿no? Pero ahí hay una cosa muy interesante que la gente debe, si no, recuperemos la memoria, por favor. Cuando se disuelve el Consejo Nacional de la Magistratura, se disolvió, mis queridos amigos, por lo altamente corrupto, porque habían dado nacimiento a los cuellos blancos, a los cuellos rojos, a los mamani, nosotros, todo el mundo corrupto. Yo les pregunto a la gente, ¿saben si algún consejero está en prisión? ¿Saben si le han incautado sus bienes? ¿Saben si se pasean algunos en medios de prensa grande con sus actividades y sus negocios? Entonces, ¿para qué tienen presos a los cuellos? Yo no sé, ¿no? Porque se supone que no ha habido una razón para ello. Igualmente ahora, lo que le digo yo por eso, fíjese que lo preocupante es que no solamente somos un Estado fallido en sus instituciones, sino también nosotros estamos fallidos porque no tenemos capacidad de reacción, pero lo más delicado es que estamos controlados, a veces hay estados fallidos, ¿no? Por X razones, pero un estado fallido controlado por la minería ilegal, por el narcotráfico, por la corrupción desde arriba. Doctor, quiero yo cambiar de tema y esto es importantísimo porque, como sabe perfectamente, hay un pedido reiterado de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Perú acate los fallos. Y hay un fallo que da, en todo caso, hay una decisión del gobierno peruano, ¿no? Que sale del Congreso de la República, que le da amnistía a militares y policías y otros más que han estado implicados en situaciones que vulneran los derechos humanos. ¿Cuál es su visión de usted sobre el tema? Bueno, yo tuve una posición, ¿se acuerda usted de la amnistía al Grupo Colina? Exacto. La Corte Interamericana anuló la amnistía.
y así nomás lo procesaron. Yo creo que el organismo, el Parlamento, es muy soberano, para no estar haciendo el lapsus que tengo del muy. Y entonces, a mi impresión, una vez anulada esa amnistía, debió el Congreso haberse vuelto a pronunciar, ¿no? Porque es el que determina dentro de la Constitución. Pero yo creo que están en un error, porque esto parece, fíjese, es como cuando un juez favorece al lado tú y dices que buen juez, ¿ah? Bueno, el juez, y si sale en contra, dice ese juez es malo, pésimo. Cuando la Corte nos ha dado las sentencias, que hay muchas, para enrumbar el destino de la democracia, digamos, internamente, o de la justicia, parece bien. Pero ahora que está tocando temas de leyes, ya no es una, son varias, ¿ah? Leyes a favor de la corrupción, etcétera. Bueno, la salida tan benita, nos vamos. Ahora, lo que quisiera que expliquen, si se van de la Corte, o sea, si se retiramos de la Convención de San José o solamente de la instancia procesal, digamos, como hizo el presidente Fujimori, y no dio ningún resultado, porque a las finales la convención seguíamos atados. Yo tengo una posición de años. Fíjese, yo creo que lo que deberíamos hacer, y el Congreso debería hacer, pensando en el Estado, no pensando en que hoy día no me metan preso, creo que es lo que se quiere. Yo creo que debería el Perú convocar, el Perú digo porque fuimos cabeza de región, cabeza de colonia y todo, convocar a una reunión de cancilleres en Lima para modificar, usando la palabra reformar, si quiere, la convención, ¿no? Porque con 2/3 de los países, que estoy seguro, muchos estarían de acuerdo en actualizarla, en que se batan ciertas cosas de la autonomía soberana. Y esto hay un ejemplo. En Castro, recuerdo, estábamos todavía en la Corte, habíamos retornado después de la autocracia de Fujimori y estábamos en la 6ª sala, no sé, y la Corte Interamericana se metió. Y hay un principio que no debe interferirse mientras no se agote la justicia interna, ¿no? Pero se mete de oficio ahora, ¿no? Bueno, depende, pues, si está en proceso, ¿no? Porque la amnistía no es un proceso judicial. Pero lo que sí debería respetarse es unas cosas de la Convención, como es la Corte Europea, ¿no? De Estrasburgo, simplemente no intervienen si no se ha agotado la vía interna de un país. Bueno, todas estas cosas requieren una reforma, pero el retirarse, más me parece una cosa de impacto, ¿no? Como querer estas ¿Una cortina de humo, cree usted? Hay muchas cosas que son, lamentablemente, no usar una palabra que pueda ser ¿Qué le parece a usted la decisión de la presidenta Dina Boluarte? Ayer hizo ya la visita para reabrir el penal de alta seguridad El Frontón, la isla del Frontón. ¿Para quiénes sería? No sé si van a ponerle condiciones, porque si vuelve la justicia real, si vuelve la democracia, muchos de ellos tendrían que ir a inaugurar este penal, ¿no? Pero me parece que, primero, que ya no existe el Frontón en su infraestructura, que era deprimente, lo que quiera, pero donde iban todos los presos políticos, ¿no? Generalmente. Y terroristas. Inicialmente presos políticos, luego entraron ahí terroristas. Estuvo Belaúnde Terry, ¿no? Bueno, un ratito, un poco tiempo, si ellos lo saben y muy bien, me parece. No, Belaúnde pagó la factura de luchar, pues, por la democracia en el gobierno cuando cayó el APRA, ¿no? Y hubo la persecución 8 años del general Odría y el Frontón, como el CEPA que se inauguró. ¿Pero es pertinente reabrir esta isla? Yo no le veo, porque yo escuché dentro de mi memoria que se estaba estudiando, y eso también lo traslado a los que hacen estudios turísticos, que iba a ser el puente más grande desde el Callao y hacer una base turística hermosa. Podría haber dado resultado, no lo sé, pero lo que sí necesitamos es los penales, sin duda, pero necesitamos que el ministro de Justicia hoy día acabe con todos los privilegios que tienen los presos en la cárcel. Ajá. ¿No? Me parece que ya habrá ido, como es tan inquieto, y habrá encontrado que los narcos y otros tienen celdas especiales, televisores. Pero no supone que no existen, que existen los bloqueadores, no funcionan esos bloqueadores. Bueno, ¿no? Eso es otro agravio. Yo insisto en nuestra dignidad como peruanos, porque no es primera vez que se nos dice, y hasta monto se nos da, se ha gastado millones porque ya no se va a poder conectar, ¿no? Hasta de Puno, creo, hablan los teléfonos. Entonces, pues, ¿dónde estamos, no? Eso se llama corrupción, así de sencillo, porque si tú permites, eso se llama corrupción. Por eso, fíjese qué importante hubiera sido que los señores parlamentarios, la luz representativa del país, de acuerdo a la ley, podrían haber aprobado ya que la tragedia de 30 años es la corrupción, la que genera la pobreza es la corrupción y la que los defiende es la impunidad. Entonces, lo correcto hubiera sido que la corrupción sea tipificado en 3 minutos, demoran menos que pasar lista, se agregue de que es delito de traición a la patria. Y traición a la patria es penado con pena de muerte, es un corrupto. Bueno, eso en caso de guerra, pero digamos, traición a la patria es cadena perpetua, pero aparte de eso, le agregaría yo el tratamiento de lavado de activos en cuanto a los bienes, por ejemplo, ¿no? Que
quiten todos los bienes, aunque ahora también les quiten todos sus bienes y hasta de terceros que no puedan acreditarse. Pero habría una cosa más interesante, que sin modificar el artículo 117, podría ser juzgado, acusado por traición a la patria, por el delito de corrupción, que es el delito que más brilla, ¿no? Se debería agregar, perdón, Rumi, el delito de corrupción en el 117. No, agregar en el Código Penal y en la Constitución, digamos que el delito de corrupción se tipifica como traición a la patria, ¿no? Ya, Con las consecuencias habidas y por haber. Porque ¿Cómo? yo le pregunto una cosa, les pregunto a los dos, fíjense, han pasado cuánto tiempo, mucho se habla de los políticos, pero yo digo una cosa, ¿hace cuánto tiempo que no despertamos sin que se haga una investigación, una carpeta fiscal o un ministerio de inteligencia, digamos, que denuncie que hay terroristas o que se prepara un golpe conspirativo de revolucionarios? No, todos son por delitos comunes. Todos son delito de corrupción. Doctor, ¿qué le parece a usted este jaloneo que hubo con el expresidente Martín Vizcarra? De sacarlo de Barbadillo, llevarlo, inicialmente se pensaba llevarlo pues a Lurigancho y luego pasó a Piedras Gordas y luego se arrepintieron y lo volvieron al penal de Barbadillo. Bueno, el ministro de Justicia debería dar cuenta de ello, explicar qué pasó y si se infringió la ley, sancionar a quienes en el INPE incurrieron ello. Pero a mí me ha dejado una curiosidad porque escuché el comentario del INPE donde decían que había sucedido porque no había una ley al respecto de Barbadillo, ¿no es cierto? Y que recién se estaba regulando eso. Entonces yo me pregunto, ¿quién es responsable de que todos los expresidentes hayan ido a Barbadillo sin ley? El mismo INPE, ¿no? Bueno, no lo sé. Si el mismo INPE pertenece al Ministerio de Justicia. Ellos tendrían que responder y el ministro de Justicia, quien fuere, tendría que responder, porque entonces, sin una ley, o sea, no estamos acostumbrados al dedazo familiar, ¿no? O sea, oye, como presidente, mándalo, hay que crearle una habitación especial en Barbadillo, pero ¿dónde está la ley? Según dice el INPE, ¿no es cierto? Porque al presidente Vizcarra, como usted dice, la justificación no la pudieron hacer porque no había una ley. Dijo, entonces ahora sí hemos creado en decreto supremo, ¿no es cierto?, que los expresidentes puedan ir a Barbadillo. Y lo de ayer, ¿no? Yo no sé, pues entonces este desbarajuste, fíjese, lo que viene, Dios quiera, los senadores, diputados, más los senadores van a tener un trabajo para reconstruir la vida jurídica del país. Bueno, en su momento lo vamos a conversar. Gracias por estar en altavoz, doctor. No, gracias. Vamos a conversar sobre este Frankenstein, que es la bicameralidad tan peligrosísima. Más adelante. Bueno, como bicameralidad no es peligroso, con la intención que hay y que está programado dentro del fraude, creo yo, para tener mayoría en el Parlamento, en el Senado. Porque el Senado va a ser superpoderoso. Hablaremos de eso en otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Fernando Calle. Agradecemos nuevamente su participación, ¿verdad? Muy amable. Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Haremos una pausa y regresamos de inmediato en Altavoz en Vital. Ya hablemos.